Hola a todos. En esta sesión vamos a comentarles acerca de la ética de las publicaciones. Este es un elemento adicional que hace parte de la integridad científica y vamos a exponerlo de aquí en adelante. La ética de las publicaciones comprende varios elementos. En general, se refiere a los diferentes aspectos relacionados con los juicios que se hacen de las prácticas relacionadas con las publicaciones científicas. Hay 4 aspectos generales que pudieran decirse comprenden la ética de las publicaciones. El primero de ellos es el reconocimiento. Los reconocimientos en las publicaciones comprende a su vez lo que se denomina autoría, usualmente, en las publicaciones, y otros agradecimientos o reconocimientos que se puedan dar en el ámbito de una publicación científica. Segundo, el uso de datos de investigación también es un elemento importante en la ética de las publicaciones, básicamente porque el adecuado o incorrecto uso de los datos va a dirimir a su vez en que hayan prácticas cuestionables, buenas prácticas o malas prácticas. Tercero, las similitudes es un componente bien importante de las publicaciones científicas que tenemos que ver con mucho detalle. Cuando lo hablamos en términos de ética nos referimos a aquellos análisis que se hacen de las similitudes que existen en los textos científicos. De estas similitudes también se pueden desprender análisis que digan que corresponden a buenas prácticas, a prácticas cuestionables o malas prácticas. Y por último, todas las prácticas editoriales es también un gran conjunto de actividades que ameritan ser analizadas y también redundan en que pueda determinarse en algún momento que hay algún tipo de práctica que podamos analizar en términos de integridad científica. Vamos a compartir con ustedes en especial el tema de uso de datos y de similitudes. En cuanto al uso de datos de investigación, es importante mostrarles un esquema a partir del cual planteamos que se puede entender la creación, conducción y divulgación de un proyecto de investigación en términos del proyecto y en términos de los productos de investigación que se generen. Esto lo denominamos la historia natural del proyecto. ¿En qué consiste? Consiste en que inicialmente hay una idea de investigación. De las ideas de investigación sale o nace un proyecto de investigación ya concreto, escrito, y de este proyecto de investigación potencialmente pudiera también salir diferentes líneas de investigación y cada línea tendría su propio proyecto. En este sentido, podemos decir que un proyecto de investigación madre o grande o inicial puede dar cuenta de otros nuevos proyectos de investigación más pequeños que se generen a partir del primero. Y pudieran ser unos complementarios de los otros, pero siempre anidados o nacientes del proyecto inicial. Luego de que se genera un proyecto y se conduce, tenemos ya los productos de investigación. Los productos pueden ser muy variados acorde a la misma naturaleza de cada proyecto. En particular, tenemos productos que son muy comunes como los artículos y las tesis de grado. En el caso de artículos o tesis de grado, pueden haber estudiantes que estén vinculados, profesores como tutores o otros colaboradores y colegas que hagan parte del producto. Es importante entender de que la persona que da una idea de investigación no necesariamente es la misma persona que participa de la generación del producto de investigación que se produce a partir del desarrollo del proyecto.
Cuando hablamos del producto, estamos hablando ya del elemento concreto que da cuenta del análisis que se hizo de unos datos recolectados y de una ejecución de una propuesta. Es por eso que es importante identificar siempre en los productos de investigación quiénes participan en su elaboración. Y por supuesto, esto puede ir muy de la mano, a su vez, de quienes participaron de la misma construcción del proyecto. Puede ir de la mano, pero no es lo mismo necesariamente. De un proyecto 2 pudiera salir un artículo también, y diferente al caso anterior, de un proyecto 2 y un artículo 2 pueden trabajar las mismas personas del proyecto anterior o personas distintas. Esto también depende de las propias dinámicas de cada grupo de investigación o de cada equipo de investigación. ¿Quiénes participan del desarrollo de cada uno de los productos? Depende totalmente de los acuerdos internos y de las dinámicas propias de los grupos. De un proyecto 3 también pudiera salir un nuevo producto, como es, por ejemplo, un dispositivo. Y, igual que los casos anteriores, los autores pueden ser diferentes personas. No digamos autores, sino las personas que ayudaron a la construcción del dispositivo pudieran ser personas distintas a los que ayudaron en el artículo del proyecto hermano y a la tesis de grado de otro proyecto hermano, y todo con la sombrilla de un mismo proyecto grande de investigación, que es también algo común en las dinámicas de la ciencia. Es importante entender de que desde la idea de investigación, pasando por el proyecto, las líneas de investigación y los productos, siempre hay un dato de investigación que está soportando de alguna manera las ideas y le está dando una realidad o sentido de realidad a las ideas que se deseen plasmar en los productos. Estos datos de investigación pueden ser los mismos desde la idea, el proyecto, pueden generarse datos en la medida que se ejecuta un proyecto de investigación, y así se entenderá de que cada proyecto tendrá o involucra la recopilación de diferentes tipos de datos en términos de el dato mismo en su naturaleza o en términos de la cantidad del dato que se recopila. Eso depende también de cada proyecto de investigación. Tenemos entonces la posibilidad de que los datos puedan ser manipulados. En términos de conducta responsable, se habla de manipulación de datos como una práctica cuestionable de la investigación. Y entonces, la manipulación de datos, que es la práctica incorrecta en términos del ejercicio científico, puede obedecer a tres tipos de causas, si lo podemos decir así. Primero, que haya datos sobrantes. Segundo, que haya datos faltantes. Y tercero, que haya datos duplicados. Estos tres tipos de datos pudiera redundar en prácticas cuestionables en la investigación. Cuando tenemos datos sobrantes en un proyecto de investigación, probablemente esto se deba a que desde el mismo protocolo o proyecto de investigación que se escribió, no había una adecuada coherencia entre los objetivos o lo que buscaba la propuesta y los métodos, que es la forma en que se van a recopilar los datos o la información. Al no haber una adecuada coherencia, eso facilita que o bien los datos puedan recopilarse en forma excesiva a lo que hubiera sido un planteamiento más juicioso, o lo contrario, de que haya datos insuficientes para los análisis, puesto que, como no quedó claro cómo el método iba a responder al objetivo, entonces pudiera pasar de que hubiera datos faltantes en el desarrollo de un proyecto de investigación. Y ya sea que tengamos datos que nos sobre o datos que nos falten, pues ambos se originan por esta poca coherencia o detalle en la propuesta, y nos lleva a las siguientes prácticas cuestionables. Por una parte, los datos sobrantes hacen o facilitan de que se sobreutilicen los mismos, y se sobreutilizan más allá de la idea inicial que fue planteada y por la cual se le levantaron los datos inicialmente. Eso es una práctica cuestionable de entrada.
y habría que tener más elementos para determinar si esa práctica cuestionable es totalmente incorrecta o de hecho es una práctica correcta. De nuevo depende del caso a caso. Puede ocurrir lo que se denomina el error tipo 1, que se refiere a básicamente encontrar diferencias en lo que se esté probando cuando eso no existe. Entonces, cuando tenemos muchos datos, muchos datos en que analizar y analizar y analizar, entonces terminamos haciendo tantos análisis de tantos datos que terminamos encontrando lo que queremos encontrar. Básicamente a eso hace referencia el error tipo 1. Por supuesto, esto es en términos de la investigación cuantitativa. Pero pues la investigación cualitativa también tiene sus preocupaciones. Y es que los datos sobrantes puede llevar a que se pueda o identificar de forma indirecta a las personas cuando hay demasiados datos que dan cuenta de alguien, o de repente dar información que llegue a vulnerar los derechos de los participantes. Esto de nuevo depende de cada proyecto. Cuando hay datos faltantes, esto nos puede llevar a varias prácticas cuestionables. La primera de ellas es que haya adulteración de los mismos. Cuando hay datos faltantes y los investigadores ven de que en el análisis es importante incluir nueva información que ya no es posible porque terminó la parte de recolección de datos, entonces es posible que se tomen datos ya recogidos y con ellos se puedan hacer nuevos datos para ensanchar más o agrandar la base de datos y hacer los análisis que se deseen hacer. Entendiendo base de datos como simplemente una forma de recopilar de forma sistemática información. Aplica para números, nombres, diferentes tipos de datos, no solo lo cuantitativo. El hecho de que haya datos faltantes también hace que o bien se pueden crear datos para poder llenar ese hueco de lo que falta, o se pueden traer datos o información de otros proyectos o otras propuestas que pueden ser o parecer similares para complementar esa ausencia. Y también eso sería una práctica cuestionable. Por último, los datos duplicados obedecen a tener varias copias de los mismos datos en varios lugares. Y los datos duplicados pueden darse porque hay poca información acerca de la forma en que deben ser tratados los datos. Cuando un investigador tiene una base de datos, un conjunto de información, y no sabe con precisión cómo va a tratar esta información en términos del almacenamiento, de quién lo accede, de quién lo comparte, etcétera, posibilitan de que los usos y duplicaciones que se hagan de las bases de datos o conjuntos de datos sean básicamente impredecibles y estén siempre acorde a la nueva persona que los vaya a acceder y que los vaya a utilizar. Esta duplicación de bases de datos o de conjuntos de datos hace que haya un sobreuso de los mismos y también pudiera llegar a vulnerar en algún momento los derechos de los participantes de los proyectos de investigación, en términos de que no hubo claridad inicial para los participantes de la finalidad que van a tener los datos después de recopilarlos. Y en el caso de que haya habido una identificación de las personas, pues esto quiere decir que en algún momento las personas pueden no solo ser identificadas directamente, sino potencialmente ser sujetas de algún tipo de discriminación según el caso. Esto de nuevo es variable según la naturaleza de cada proyecto. Y lo llamamos como prácticas cuestionables, puesto que de entrada no podemos decir si obedece a una práctica correcta o a una práctica incorrecta. Depende de las implicaciones y de la forma en que se generó todo este proceso de tener datos sobrantes, datos faltantes o datos duplicados. Tenemos algunos ejemplos en los cuales las revistas detectan que hubo algún tipo de información incorrecta, inconsistente o cuestionable en los artículos, y entonces hacen el debido llamado de atención, ya sea para una corrección o ya sea para hacer la retractación de los estudios. Por ejemplo, las revistas que
reciben información nueva relacionada con fotografías y si determinan que las fotografías son similares a otras que ya han estado publicadas en artículos previos, ya sea por el mismo equipo de investigación o por otro equipo de investigación, pero si se demuestran que son las mismas, esto quiere decir que es una práctica cuestionable y probablemente una mala práctica. Si se dice que en ambos casos o en ambos artículos la foto es original. Si eso se dice así, es incorrecto totalmente decir que es original cuando se utilizó ya previamente. Lo correcto sería decir que es una foto utilizada de un estudio, un artículo o un producto anterior. Pero cuando se dice que algo es original y se dice para diferentes artículos, hay que tener mucha cautela de que en verdad eso sí sea original. De lo contrario, la revista tiene todo el derecho de hacer una retractación, por supuesto un estudio inicial del proceso y posteriormente una retractación en el caso de que se identifique una mala práctica. Asimismo pasan los análisis. Hay casos en los que los investigadores presentan análisis para las revistas como análisis originales de datos que ellos recopilaron y puede suceder de que para otro artículo o otra revista presenten los mismos análisis también como nuevos. Entonces no solo pasa con fotografía, pasa con análisis y muchos otros elementos relacionados con los datos. Si se dice en las publicaciones que es nuevo, la buena práctica es en verdad garantizar que se trata de un análisis de un dato, de una foto o cualquier representación que pueda tener el dato nuevo. De lo contrario, debería decirse la realidad de que corresponde a otros análisis o datos ya recopilados previamente o mostrados previamente en otros productos.